Ya. Entonces, me voy a poner por acá, pero no taparte mucho, ¿verdad? ¿Ven bien ahí? Sí. Ya. Entonces vamos a empezar con un resumen un poco de qué me interesa que veamos hoy día en la clase. Principalmente del examen neurológico, cómo se realiza, en qué tenemos que estar atentos. Algunas miopatías compresivas, síndrome convulsivo, encefalitis virales y trauma craneoencefálico, que es más o menos lo que está en los apuntes. Por temas de hora no vamos a alcanzar tal vez a ver todo, por si acaso, porque esto es demasiado extenso. Así que vamos a ver algunas cosas rapidito que lo debiesen ya manejar, sobre todo lo que es neuroanatomía, lo que es todo lo básico del neurona, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de la clase? No de neurología, pero de la clase. Es que podamos, o ustedes con esto puedan aprender a reconocer alguna patología del sistema nervioso. ¿Ya? Y decir, sí, esto es algo neurológico y vamos a derivarlo o lo voy a aprender como un caso neurológico. O esto es cardíaco, o esto es traumatológico. Así que la idea es que podamos aprender a tener una aproximación a esto. ¿Cuál es el principal objetivo de la neurología? De una consulta neurológica. Cuando a ustedes les llega un paciente, en la primera consulta, ¿cuál es el principal objetivo como nosotros médicos, neurólogos o clínicos que estamos atendiendo a un paciente? Eso viene después. ¿Dónde está la lesión? Por ahí va el tema. Nuestro principal objetivo cuando nosotros vemos a un paciente neurológico es esto: neurolocalizar, saber dónde está la lesión, ¿ya? Y decir, sí, la lesión está en el cerebro, la lesión está en la médula espinal, es una lesión neuromuscular, es una lesión de nervio periférico, igual neuromuscular, ¿ya? Es una lesión encefálica, y eso es lo primero, tratar de neurolocalizar esta lesión, ¿ya? Y como les decía, tenemos varios sitios donde poder neurolocalizar esto. Cerebro, médula espinal o encéfalo, ¿ya? ¿Qué es el encéfalo? Cuando digo encefalitis, ¿qué significa? ¿Y qué es el encéfalo? Todo lo que forma el cerebro. ¿Y qué forma el cerebro? ¿Ya? El encéfalo. El encéfalo está compuesto principalmente de tres estructuras. Cuando nosotros decimos encefalitis, estamos hablando de corteza cerebral, del tronco encefálico y del cerebelo principalmente. ¿Ya? Y de corteza cerebral, ¿cuántas cortezas cerebrales tenemos? Dos cortezas cerebrales. ¿Cuáles? Tres. La dura madre, para el norte. ¿Y eso es corteza? La dura madre. No, tiene razón, no. Esas son las meninges. ¿Ya? ¿Cuántas o qué tipos de corteza tenemos? ¿Les suena corteza frontal? Corteza parietal, corteza occipital, corteza temporal y una corteza piriforme, ¿ya? Pero normalmente o comúnmente usamos esta. Frontal, que tiene que ver con todo lo motor. Corteza parietal, que tiene que ver con todo lo sensitivo. Corteza occipital, ¿con qué tiene que ver la corteza occipital? Con la visión. Y corteza temporal, ¿con qué tiene que ver? Con la audición y temas de comportamiento. ¿Ya?
¿Cuáles son los principales signos de un paciente con una lesión de corteza frontal? Cambio de comportamiento. Cambio de conducta, excelente. Convulsiones, por ejemplo. Marchas compulsivas. Torneos. Eso generalmente es clásico de lesiones de corteza frontal. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro más o menos? Entonces, cuando ustedes lean encéfalo, se tienen que, en su cabeza el tiro, corteza cerebral, troncocefálico y cerebelo. La occipital, ¿cuál era? El occipital es visión. Es visión. Exacto. ¿Y el tronco encefálico? ¿En cuántas partes se divide el tronco encefálico? ¿2, 3, 5, 10? Tronco encefálico, mesencéfalo, metencéfalo o puente y mielencéfalo o médula oblonga. ¿Ya? Esta cuestión es un poco así. ¿Ya? Tenemos cerebelo que está por acá, imaginándonos, yo siempre haciendo el dibujo. Sí, este es el cerebelo, perdón, este es el tronco encefálico, se divide en sus tres estructuras. ¿Ya? En sus tres estructuras, por acá está el cerebelo, arriba del metencéfalo está el cerebelo, ¿ya? Después viene el mielencéfalo y sigue la médula espinal. Recuerden siempre que la médula espinal es parte del sistema nervioso central. ¿Tenemos claro eso, cierto? ¿Ya? La médula espinal no está fuera del sistema nervioso central. Si yo digo una patología del sistema nervioso central, incluye la médula espinal. ¿Ya? La médula espinal es una extensión del cerebro, es una extensión de la médula oblonga. ¿Ya? Por ahí delante dijeron diencéfalo. ¿Quién dijo diencéfalo? O creo haber escuchado diencéfalo. ¿Qué es el diencéfalo? Que cuando hizo un ramo y nos enseñaron el de histología, ahí nos hablaban de eso. ¿Y qué es el diencéfalo? De verdad no lo recuerdo. El diencéfalo es otra estructura del cerebro, del encéfalo. El diencéfalo tiene todas las estructuras talámicas. ¿Ya? Epitálamo, Sí, ahora me acuerdo tálamo, que también hipotálamo, había- tercer ventrículo. ¿Ya? Son estructuras talámicas del diencéfalo. Si yo les hablo de prosencéfalo, y ahí nos vamos ahondando en todo lo que es neuroanatomía, prosencéfalo, mesencéfalo, y se me olvidó. Esto es solo neuroanatomía en realidad, ¿ya? Pero es importante saberlo porque ahí podemos saber en dónde puede estar una patología. Por ejemplo, una patología del diencéfalo a nivel epitalámico. En el epitálamo están dos estructuras, que es la vénula, por ejemplo, y la glándula pineal. ¿Ya? Y un signo de la vénula es un paciente que constantemente está como langueteando al viento. Que se dé eso, extremadamente raro. Pero para que sepan que hay estructuras tan pequeñas, pero que también pueden dar signología clínica. ¿Ya? Entonces, dentro de la neurolocalización tenemos principalmente el sistema nervioso central, ¿cierto? Como decíamos, sistema nervioso central, no dejen de lado la médula espinal, ¿ya? Encéfalo, médula espinal, ¿cómo podemos nosotros saber que hay una patología encefálica? Claramente puedo decir signos clínicos y con pruebas imagenológicas y evaluaciones de fluido cerebroespinal principalmente. ¿Cómo nosotros también podemos saber una lesión de la médula espinal? También, primero tenemos que localizar el segmento que está afectado. Y segundo, tenemos que hacer pruebas imagenológicas también. También podemos hacer fluido cerebroespinal. ¿Ya? Y lo otro son patologías del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Y esto hablamos principalmente de nervios periféricos y patologías neuromusculares. ¿Ya? Están como asustados.
No se asusten, si esto es entretenido. Los otros objetivos, cuando nosotros tenemos un paciente encima de la mesa, primero decíamos, el principal objetivo es neurolocalizar. Tratar de identificar dónde está la lesión. Yo no quiero que de acá salgan ustedes neurólogos, ¿ya? Pero sí que tengan nociones básicas de poder decir, sí, este paciente tiene una alteración neurológica, ¿ya? Y para eso tenemos que conocer algunas cosas básicas, obviamente. Cuando nosotros ya pudimos localizar la lesión o neurolocalizar, tenemos otro objetivo. Y ahí más o menos se suma lo que decía acá su compañero, de que tenemos que ser capaces de establecer posibles diagnósticos o indicar prediagnósticos prioritarios. ¿Con qué otro objetivo? Cuando yo tengo un prediagnóstico tengo que solicitar exámenes complementarios, ¿cierto? ¿Para qué son los exámenes complementarios? Para ayudarnos a llegar al diagnóstico y comenzar un tratamiento. Y eso nos permite también indicar un pronóstico, ¿ya? Si yo tengo un paciente de 1 año y medio, Chihuahua, que está con signos neurológicos, torneo, ventrolateralización de sus ojitos, y yo estoy sospechando, por ejemplo, de una hidrocefalia, que es una patología congénita generalmente del sistema nervioso central, puede ser adquirida también, pero si hablamos de un chihuahua, por ejemplo, eso puede ser congénito. Yo le digo al propietario, mire, estoy sospechando de una hidrocefalia, pero también puede tener un tumor, también puede tener un quiste, también puede tener una encefalitis, ¿ya? De origen inmunomediada, por ejemplo, o de origen desconocido, que actualmente se llaman. Y para eso yo necesito exámenes complementarios, obviamente. Si yo voy al médico y me dice el doctor, ¿sabes qué? Yo creo que puedes tener hidrocefalia, yo creo que puedes tener una encefalitis, una meningitis, pero lo voy a dejar ahí nomás, yo creo. No tiene ningún sentido. Tampoco somos magos, lógicamente, para saber qué es lo que está pasando con ese paciente. Entonces, tengo que pedir pruebas complementarias. Si yo le hago una resonancia, por ejemplo, a ese perro, y efectivamente hay una hidrocefalia, yo ya tengo el diagnóstico. Ya teniendo el diagnóstico de una hidrocefalia, puedo comenzar con tratamiento y le puedo indicar los pronósticos al propietario. Es totalmente diferente decirle al propietario, ¿sabe? Su mascota tiene una hidrocefalia, con tratamiento vamos a ver cómo anda porque tiene un pronóstico de reservado favorable. Versus un paciente que yo le digo tiene un tumor cerebral. ¿Ya? Los pronósticos son totalmente diferentes. ¿Ya? Y los pronósticos, recuerden, siempre son favorables, reservados, desfavorables. No hay ni buenos, ni bonitos, ni malos, ni feos. ¿Ya? Favorables, reservados, desfavorables. Algunos otros conceptos básicos, como hablábamos del sistema nervioso central, es encéfalo, campeón espinal. Ya sabemos que el encéfalo, ¿qué estructura va bien? Corteza, tronco y cerebelo. Corteza cerebral, tronco encefálico y cerebelo. ¿Ya? Está compuesto también de un sistema nervioso periférico, que aquí incluimos los nervios, los pares craneales, y los nervios periféricos que emergen de la médula espinal. Y estos nervios periféricos son 37. ¿Ya? Y también tenemos otro sistema, que es el sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Y ese sistema nervioso autónomo se divide en dos. Uno que es buena onda, que es el simpático, que es el que está presente cuando nosotros estamos asustados, cuando estamos estresados. ¿Ya? Es el sistema de huida. Y el sistema nervioso parasimpático. Y el parasimpático es el sistema nervioso que está presente con nosotros en los momentos más bien de reposo. ¿Ya? Las neuronas, ¿les suenan? Fundamentales, obviamente. ¿Ya? ¿Qué son las neuronas? ¿Son? Células del sistema nervioso. ¿Y por qué son del sistema nervioso y no son del ojo o de la piel? No importa ni Son células altamente especializadas. ¿Ya? Son las que se encargan de transmitir el impulso nervioso entre neurona y neurona para transmitir lo que denominamos neurotransmisores. ¿Les suena? ¿Qué son los neurotransmisores? Son moléculas que llevan información, así como se ve acá, entre neurona y neurona, ¿ya? Transmiten el impulso nervioso
y entregan información para que se haga una actividad detallada. ¿Ya? ¿Cuál es el principal neurotransmisor excitatorio? Está involucrado principalmente en la crisis convulsiva o la epilepsia. ¿GA? No. ¿El GABA es excitatorio o inhibitorio? Inhibitorio. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. O ácido gamma aminobutírico. Así, ese es el nombre del GABA. ¿Y el otro? ¿El excitatorio? ¿Cómo? Glutamato. ¿Ya? El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio y el que está más involucrado en los pacientes con crisis convulsiva. ¿Ya? ¿Se recuerdan de la estructura de la neurona? Soma, dentro de un núcleo, axón y dendrita, ¿cierto? ¿Ya? Pero hay otro tipo de células también. ¿Qué otro tipo de células tenemos en el sistema nervioso central? Y de hecho son muchas más que las mismas neuronas. ¿Células cuánto? Células gliales, exacto. ¿Ya? Las células gliales superan en número a las neuronas, son 15 veces más que las neuronas en cuanto a número. Tenemos principalmente astrocitos, microglía, oligodendroglía, células ependimales. ¿Ya? Cada uno lógicamente con su función. La microglía, por ejemplo, son los macrófagos del sistema nervioso central. ¿Ya? La oligodendroglía es la que forma parte de la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Pero fuera del sistema nervioso central tenemos las células de Schwann. ¿Les suenan? ¿Ya? Que son parte también forman la mielina. ¿Ya? Los astrocitos fundamentales participan en la sinapsis. ¿Ya? Reclutan o recaptan neurotransmisores en el espacio sináptico. Forman parte también de la barrera hematoencefálica los astrocitos. O sea, son fundamentales los astrocitos para recapturar los neurotransmisores. ¿Ya? ¿Cómo sería la barrera hematoencefálica? Como para entenderlo. La barrera hematoencefálica es una barrera sanguínea que está en parte membrana basal, endotelio y astrocito, ¿ya? En la cual nos permite, o es una barrera que filtra, entre comillas. Porque si no, es como el riñón con su glomérulo. ¿Ya? Es una barrera que nos ayuda principalmente a filtrar de moléculas, para que no todo entre en el cerebro. ¿Ya? Entonces, tiene lógicamente una permeabilidad a nivel celular, la que permite lógicamente pasar o no pasar moléculas, fármacos, proteínas, etc. ¿Ya? Entonces, de eso se encarga básicamente la barrera hematoencefálica. Y esa barrera hematoencefálica, cuando se consume algún tóxico, se tiene algún trauma, por ejemplo, esa barrera también falla. Y por eso es fácil que algunas toxinas rompan esa barrera y afecten al cerebro. Profe, en el espacio, ¿cómo está? ¿Envuelve al cerebro? ¿Cómo es? Es una red principalmente, como es endotelio, es una red vascular que va protegiendo al cerebro. No es como un espacio físico que digamos está la corteza, meninge, barrera hematoencefálica. Es una red vascular. Ah, Lo vamos a saltar. Algo de anatomía, también básica. ¿Ya? Esta de abajo, el hueso parietal. Adentro tenemos el cerebro, ¿ya? Hueso frontal, el seno, ¿ya? La lámina cribiforme, la zona temporal, la zona occipital. ¿Ya? Es algo... ¿Perdón? ¿Qué hace esa máquina? Es una lámina, es una barrera que está principalmente en la zona nasal. ¿Ya? Y esa barrera se dice, por ejemplo, o hay alguna hipótesis que cuando tenemos pacientes con distemper, por ejemplo, al momento de ingresar partículas virales vía nasal puede llegar más rápido al cerebro, porque atraviesa esta barrera. ¿Ya? Es una parte anatómica, es una barrera que divide un poco la zona nasal del mismo cerebro. Acá tenemos diferentes tipos de cerebro.
¿ya? Desde uno muy chiquitito como una ratita, conejo, un perro, de un mono, ¿ya? Nosotros para ver, por ejemplo, resonancia, dividimos también este cerebro, al igual como en cualquier parte anatómica, en planos horizontales, en planos transversos, en planos sagitales, ¿ya? Que nos permiten, lógicamente, localizar y ver alguna patología del cerebro. Lo que hablábamos, corteza frontal, del lobo frontal, lobo temporal, lobo parietal, lobo occipital, ¿y esto qué es? Cerebelo, ¿qué es eso? ¿Ya? Acá está visto de una vista dorsal, ¿ya? ¿Y esto qué es? Ese ya viene siendo casi la médula espinal, ¿ya? Y ahí está dividido el tronco encefálico. Médula oblonga, que es el miencéfalo, el puente, que es el metencéfalo, el cerebelo está arriba de este puente, ¿ya? Y adelante de esto está el mesencéfalo. Acá está la herencia intertalámica, el cuerpo calloso, ¿ya? Y así sus diferentes partes del cerebro, que cada una tiene una función bien particular. Esto también es esencial, sobre todo para patologías espinales. Recordemos que tenemos 7 vértebras cervicales, 13 vértebras torácicas. ¿Cuántas lumbares? 7, ahí está. 3 vértebras sacrales y entre 20 a 30 vértebras coxígeas. ¿Ya? 20 a 30, pero va a depender un poco del animal. Van a haber un poquito más, un poquito menos. Y esto es lo que de repente cuesta entender. Yo cuando empecé en esta cosa me costaba entender un poco esto. Porque es diferente las vértebras, los espacios vertebrales, con los segmentos medulares. No van acorde. Por ejemplo, tenemos 8 segmentos medulares en la zona cervical, hasta C8. ¿Ya? Siendo que hay 7 vértebras cervicales, ¿cierto? C6, C7, C8. ¿Ya? Después, recién más o menos en T11 aproximadamente, se igualan estos segmentos medulares y la médula espinal llega aproximadamente hasta L5, L6. Incluso en razas brachiocefálicas como bulldog francés, bulldog inglés, los PAD, la médula espinal puede llegar hasta L5. Y de ahí para atrás, ¿qué hay? La cola del caballo. Pero más bonito dicho, caudequina. ¿Ya? Pero se entiende como cola de caballo, pero en una prueba no va a poner cola de caballo. ¿Ya? Caudequina. Y eso es esta zona de acá, y la caudequina son raíces nerviosas, ¿ya? Que van a inervar principalmente parte del sacro, y de ahí salen algunos nervios periféricos que son bastante importantes, ¿ya? El isquiático, pudendo, por ejemplo. ¿Ya? Una vértebra tipo, el arco de la vértebra, el cuerpo de la vértebra, las láminas, esta es una vértebra de S7, el pedículo. Cuando hay una hernia discal, se corta un trocito de la lámina, por eso se llama hemilaminectomía en la cirugía principalmente, y se accede al canal medular para retirar una hernia. ¿Ya? Y ahí sumamos el disco intervertebral, que claramente está entre vértebra y vértebra, debajo de la médula espinal, debajo del ligamento longitudinal dorsal. Y esto cuando se rompe, ¡ta!, sube y le pega a la médula espinal, y por eso duele tanto, y por eso los pacientes dejan de caminar, lamentablemente. ¿Cómo? Se extruye. Pero también tenemos hernias que son extrusivas y hernias protrusivas. Y ahí las vamos a ver. Cuando dice que explota, ¿sería de la tipo 3 de las hernias? ¿O como dicen en los cierros, no? No. La tipo 3 es una hernia que No sé qué. atraviesa la médula espinal Ah. y se aloja dentro de la médula espinal. Con eso, desafortunadamente, no podemos hacer nada. ¿Es por dolor que no caminan o también porque no hay inervación? Hay una mezcla. El dolor es principalmente porque se ven afectadas todas estas estructuras, ligamentos. La médula espinal no duele. En la médula espinal no hay receptores del dolor. Pero sí en las meninges. Las meninges duelen mucho. ¿Quién de acá tiene migrañas o jaquecas?
chuta, son todos. La jaqueca, pues las migrañas estas que son horrorosas, que chuta, náusea, mareo, vómito, fotofobia. Ahí generalmente también se pueden inflamar meninges, ¿ya? Y eso hace que se produzca un dolor terrible. Las meninges tienen muchos receptores de dolor, pero la médula espinal en sí no tiene, ¿ya? Ahora, tenemos eso, que es el ligamento longitudinal, cuando hay esternón. El dorsal, cuando hay una hernia discal, todo esto se rompe. Entonces, todo esto presiona. Acá hay vértebras, por ende, mi hueso también duele. ¿Quién se pegó un martillazo? Duele. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos pruebas de sensibilidad profunda a un paciente, ¿qué es lo que hacemos? Apretamos. Ese para evaluar un reflejo flexor, pero para evaluar sensibilidad como tal, nosotros tenemos que apretar el periósteo. ¿Ya? Con una pinza apretamos el hueso. ¿Ya? Y el hueso tiene muchos receptores del dolor y eso duele. ¿Ya? Por ende, un paciente deja de caminar, sí, puede ser por dolor, reticencia, pero deja de caminar principalmente porque hay una compresión de su médula. ¿Ya? Y ahí se ven afectados los tractos espinales que llevan la información de la médula espinal hacia el cerebro para tener una respuesta. ¿Ya? Estos son cortes anatómicos del núcleo pulposo, ¿ya? Este es el anillo fibroso, que es en la composición del disco. ¿Ya? El núcleo pulposo está constituido principalmente de glicosaminoglicanos, que son los GAGs, y eso es agua, prácticamente. Fíjense aquí. Esto es una bolsita de agua. Y eso principalmente para que le dé la flexibilidad y para que esa columna se pueda mover. Pero cuando tenemos una hernia discal, se pierde ese contenido líquido y se pone totalmente sólido. Por ende se pierde la elasticidad de eso. Y se comienza a apretar, 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 hasta que un momento, si ustedes se fijan, la zona dorsal del anillo fibroso es mucho más delgada que la zona ventral. Por eso las hernias se van para arriba y van para la médula, y no se van para abajo. Son raros que se vayan para abajo, pero acá hay un corte de esto y el núcleo pulposo sale, ¿ya? Y eso se pone bastante sólido. Eso se llama extrusión, exacto. Y la protrusión es que esto no se rompe, pero esto está sólido y comienza a levantarse, comienza a empujar, pero no se rompe. ¿Ya? Pero eso sí también genera dolor. ¿De quién es clásico las hernias extrusivas? ¿De quién? ¿De las razas de qué tipo? Condrodistróficas. La más clásica, no me digas salchicha. Los Dachshund. Los Basset, la verdad que sí, pero no es una raza clásica que tenga hernias discales, afortunadamente. Pero los Dachshund son los más clásicos, ¿ya? Extrusivas. ¿Ya? Y aquí en una hernia extrusiva hay principalmente una cosa que se llama, hay un cambio histológico, ¿ya? Y se produce, y yo me lo aprendí así, metaplasia condroide. ¿Y a quién afecta? A la raza condrodistrófica. Esa es mi mnemotecnia, pero así lo entendí. ¿Ya? Y la otra, el otro cambio histológico para las hernias tipo 2 o protrusivas es una metaplasia fibroide. ¿Ya? Entonces, si en algún control, en alguna prueba, se le indica, se le señala, ¿qué raza es clásico que tenga una metaplasia condroide? Las razas condrodistróficas, comúnmente los Dachshund, ¿ya? Los pacientes, las razas grandes, pacientes adultos sobre 5 o 6 años, los cambios histológicos que existen son principalmente asociados a una metaplasia fibroide, ¿ya? Y la extrusión es un trauma, es agudo, es de un momento para otro, ¿ya? Lo clásico, mire doctor, sabe que hace como 2 días no le medio raro al Bobby. El Bobby en la mañana ayer no se estaba levantando mucho. En la noche estaba, aparte de que no se podía levantar mucho, igual caminaba, pero el Bobby tenía harto dolor, lo tomaba e incluso me tiraba a morder. Y hoy día en la mañana, doctor, el Bobby ya ni siquiera está caminando.
Yo creo que eso es lo clásico del 90% de todos los propietarios que tienen pacientes con hernias discales. Extrusiva. En cambio la protrusiva demora más tiempo. ¿Sabe, doctor? El Bobby, que es un labrador, o un pastor alemán, es más clásico. Un pastor alemán, este Bobby lleva más o menos como un mes que lo veo de repente cojear, le duele un poco, a veces está con dolor, y hace como una semana está arrastrando una pata. Eso es lo clásico de un paciente con una hernia de tipo protrusiva, que es la clásica hernia que tenemos nosotros también. ¿Ya? Nosotros los humanos tenemos principalmente hernias de tipo protrusivas. ¿Ya? Y aquí está lo que usted decía adelante, las meninges. ¿Ya? Esta es una foto bien bonita, y adivinen dónde la saqué. De Wikipedia. No es tan mala, ¿eh? Entonces, acá tenemos, ¿qué tipo de corte es este? Corte transversal, en donde vemos la médula espinal. La médula espinal, en este caso, alrededor, materia blanca, al centro materia gris. Recordemos que en el cerebro es diferente. Materia gris afuera, materia blanca adentro. ¿Ya? Emergen de la médula espinal estos nervios periféricos, ¿ya? Hay ganglios espinales y se forma el nervio espinal. La información va o llega a la médula espinal por el asta dorsal, se va al cerebro y el cerebro manda una respuesta a través del asta ventral y se va por esta zona del nervio y emite la respuesta. ¿Ya? Y esto está rodeado de las meninges, que son la dura madre, aracnoide y vía madre, ¿cierto? Esto está de exterior a interior. Y puse esa jeringa ahí principalmente porque en esta cavidad, que es la subaracnoidea, está o fluye el líquido cefalorraquídeo o fluido cerebroespinal. Y de ahí es donde se saca la muestra, exacto, del espacio subaracnoideo. La prófilo meningitis puede ser una inflamación entre cualquiera de esas o todas pueden tener. En general, cuando uno habla de meningitis, la gran mayoría de las veces la vía madre es la que está más vascularizada y eso es lo que tiende a inflamar todo el resto. ¿Ya? Pero cuando uno habla de meningitis es difícil saber si que está solamente inflamada la dura madre, la vía madre o el aracnoide. Clínicamente al menos. Lo que uno ve es principalmente dolor. ¿Ya? ¿Eso se ve en los escáneres de tomografía o resonancia magnética? En resonancia. Exacto. Solamente con una resonancia podríamos ver cómo están las meninges. Y también podríamos evaluarla con una evaluación de fluido cerebroespinal. ¿Ya? Aquí ya son cortes más hermosos. Fíjense ahí qué lindo esto. Materia blanca, materia gris, el canal central ahí. ¿Ya? La epidural en el espacio epidural. No está acá, pero es un espacio que está por esta zona. No llega a las meninges. Está antes. Ahí está. El espacio epidural. Y ahí está la dura madre. ¿Se fijan? Acá están los senos venosos, son gigantescos los senos venosos. Cuando hacen cirugías de repente y pasan a llegar a un seno venoso, esto sangra, pero hay que tener mucha paciencia, sangra mucho eso. Y vamos a empezar con el examen neurológico, primero indicándoles que para hacer un examen neurológico, para ser un buen neurólogo, la única clave que yo les puedo decir, una, estudiar harto, y lo otro, anamnesia es fundamental. Lo otro es ser muy buen observador. ¿Ya? La neurología está hecha para gente no tan dispersa, para gente un poquito más cuadrada. ¿Ya? La neurología es media cuadrada en realidad. O sea, si me falla la parte de corteza frontal, voy a tener esto y esto sí. Entonces, es como muy cuadrada en ese sentido. Hay excepciones, lógicamente, como en todas las cosas. Pero, cuando nosotros empezamos a evaluar un paciente neurológico, lo clave también es la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis?
Ya, pero ¿qué es la anamnesis? Es como una entrevista que se le realiza al propietario. Son preguntas. En palabras sencillas, exactamente la historia, la historia es la información que nosotros podemos obtener de nuestro paciente, pero en este caso a través de quién? Del propietario o del responsable de la mascota. Por ende, hay que ser siempre, como consejo, lo más empático posible con la persona que está enfrente. Porque si la persona que está enfrente no te entrega buena información, ya empezamos mal. ¿Ya? Y tenemos que saber preguntar y cosas específicas. ¿Ya? No usted cree o usted podría, no. ¿Usted vio o no vio? Tiene que ser súper claro, porque en esta cosa no permite mucha duda en realidad. ¿Ya? Y este cuadro me encanta. Se ve medio enredado, ¿cierto? Pero es lo menos enredado que existe. Si vemos línea por línea. Primero, severidad de los signos clínicos versus tiempo. ¿Ya? Estamos claros. Si lo analizamos línea por línea, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una patología vascular o un trauma, eso es muy agudo. ¿Ya? O sea, si a mí se me cae una caja en la cabeza, esa caja no viene cayendo hace una semana. ¿Ya? Eso es agudo. Por ende, si nos vamos a la línea donde dice trauma, el trauma en el tiempo tiene muchos signos clínicos y a medida que va pasando el tiempo, va bajando. ¿Cierto? Un accidente vascular, una hemorragia, eso es agudo. ¿Ya? Generalmente. Entonces también, signos clínicos elevados o significativos al principio y después va bajando. ¿Qué patología, por ejemplo, lleva signos progresivos en el tiempo? Lo que estamos hablando, una hernia discal, por ejemplo. O patologías, bueno, las hernias discales son patologías degenerativas, o patologías neoplásicas. Comienzan con muy pocos signos. Y a medida que va pasando el tiempo, esos signos van aumentando en severidad y en intensidad. Un paciente, por ejemplo, un cachorro que nació con hidrocefalia, se mantiene generalmente estable en el tiempo. ¿Ya? Y hay pacientes con enfermedades inflamatorias o metabólicas también, pero sobre todo inflamatorias, que parten no con tantos signos clínicos, muchos signos y después tienden a bajar. Y las metabólicas son enredadas, porque a veces también se hace un pequeño tratamiento, mejoran, vuelven a decaer, mejoran, decaen, mejoran, decaen. Clásico, por ejemplo, un shock ortosistémico en un Yorkie de 3 meses. ¿Ya? Le damos tratamiento y comienza a mejorar, pero después el dueño lo ve mejor, deja de darle el tratamiento y vuelve a empeorar. ¿Ya? Entonces, ¿es aclarador este cuadro? Es súper bueno. ¿Ya? Se ve como puras rayas y cosas así, pero en realidad es muy, muy interesante poder analizarlo. Ahora, cuando estamos enfrente de un paciente neurológico hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. Primero, si eso no es neurológico, lo que yo les decía. Clásico, a mí me ha llegado mucho. ¿Sabe, doctor? Me derivaron porque tiene una convulsión. Cuénteme, ¿cómo es la convulsión que vio? Iba caminando, después de correr se desmayó. Y estuvo como 5 o 10 segundos y se recuperó y me desorientado. ¿Será una convulsión? ¿Qué podría ser eventualmente? ¿Cómo? Síncope. Yo no soy cardiólogo, pero ¿qué es el síncope? ¿Síncope igual a desmayo? Es el signo clínico. ¿Pero qué es un síncope? ¿Por qué una mascota, un humano se desmaya? ¿Tuvieron cardiología? Poca percusión. Qué lindo. Una baja perfusión en el cerebro, ¿cierto? ¿Qué va a llevar una baja perfusión en el cerebro? Menos concentración de oxígeno en el cerebro. Por ende, si no llega oxígeno al cerebro, se puede llegar a producir atomicosia y eso pierde funcionalidad cerebral. ¿Ya? Hablamos de perfusión cerebral, ¿cierto? Que eso es importantísimo para todo paciente traumatizado o paciente con un infarto epiléptico. Y necesita entregarle oxígeno a ese cerebro. ¿Ya? Y esa entrega va a depender de varias cosas. PPC, por ejemplo. ¿Qué es la PPC? No es un partido político. La PAM. La PIC.
Esos tres Presión conceptos son intracraniana. claves. ¿Perdón? La pique presión intracraniana. La PIC es presión intracraniana, PPC, presión de perfusión cerebral, PAM, presión arterial media. Esos tres conceptos son claves para entender un poco lo que es el neurointensivismo. ¿Ya? PPC, o sea, presión de perfusión cerebral, es igual a presión arterial media, o sea, PAM, menos presión intracraniana. Si alguno de esos se ve alterado el flujo sanguíneo cerebral. Si yo aumento la PIC, tengo un tumor cerebral, aumentó la presión del cerebro, ¿cierto? ¿Se recuerdan de la ley de Kelly Monroe? ¿No? ¿Nunca la escucharon? Kelly Monroe, 1823. Es una ley fundamental. La ley de Kelly Monroe nos habla principalmente, en este caso, de que el cerebro, que está en una cavidad cerrada, protegido por el cráneo, es una cavidad que es poco distensible. ¿Ya? No se puede distender ese cerebro. Y el cerebro tiene tres componentes principalmente que ocupan y que generan una presión, ¿ya? Que es la presión intracraniana. Que a todo esto la presión intracraniana normal va entre 7 a 12 milímetros de mercurio más o menos, aprox. Entonces la ley de Kelly Monroe nos dice que en este cerebro hay tres componentes que involucran o que hacen, que forman una presión. Y eso es el tejido cerebral, que ocupa un 80% del volumen, el fluido cerebroespinal, que ocupa un 10% del volumen, y lo otro es la sangre, endotelium, que ocupa el otro 10%. Si yo a eso le pongo un tumor, ¿cómo va a estar la presión de ese cerebro? Va a aumentar. ¿Qué va a pasar con el flujo sanguíneo cerebral? Con la presión de perfusión cerebral. Va a bajar. ¿Ya? Y eso pasa. Y pasa harto. Cuando hay un objeto, cuando hay una neoplasia, cuando hay una zona que no se puede distender, empiezan a haber cambios de presión. Y en este caso el cerebro no se puede distender. ¿Ya? O tiene una capacidad para distenderse extremadamente baja. Por ende, si yo aumento la presión intracraniana, voy a bajar de forma inmediata la presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Si yo altero la PAM, la presión arterial media, porque el cerebro no se irriga porque sí. ¿Ya? Si yo bajo la PAM, ¿qué va a pasar con la presión de perfusión cerebral? ¿Por qué va a subir? Si la que le está proveyendo sangre al cerebro baja, va a bajar la presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Y esos conceptos son claves para poder entender y para poder realizar un tratamiento en un paciente que yo estoy sospechando que está con una presión de perfusión cerebral baja. Paciente, por ejemplo, convulsivo, que llegó a un estatus epiléptico, el cual hay signos de aumento de presión intracraniana. ¿Cuáles son las primeras medidas para ese paciente? ¿Qué tengo que hacer con ese paciente? Estabilizarlo. ¿Qué significa estabilizar a un paciente? Que sus valores vuelvan a la normalidad, entre comillas. ¿Y cómo hago eso? Ya sea con medicamento o con fluidoterapia. Cuando tengo un paciente que estoy sospechando que hay una baja de presión de perfusión cerebral o que tiene una pica aumentada, lo principal para ese paciente son dos cosas. Uno, oxigenarlo, y segundo, perfundirlo. Oxigenación y perfusión es algo tan básico, pero es algo que salva vidas en un paciente. Si me llega un paciente tequeado, recién lo atropelló una micro, tiene un ojo afuera y está convulsionando, lo primero que yo hago, pongo una vía venosa, administro fluidos y le pongo una cánula de oxígeno o lo intubo si tiene un glaucoma menor a 8. ¿Ya? Porque tengo que asegurarme que ese cerebro se perfunda y le llegue oxígeno. ¿Ya? Después empiezo generalmente o relativamente en conjunto con otras medidas terapéuticas. Puedo evaluar de forma indirecta la presión intracraniana, midiendo, por ejemplo, a través de una ecografía Doppler transcraniana, cómo está el flujo de ese cerebro. ¿Ya? Puedo a través de una ecografía del nervio óptico saber si es que ese cerebro también está inflamado y pudiese estar con un aumento de PIC. ¿Cómo bajamos la PIC?
Y si bajo la PAM, también puedo disminuir la perfusión de otro órgano. Porque la PAM no está nutriendo solamente el cerebro. Hay tratamientos que son, por ejemplo, con soluciones hipertónicas, soluciones hiperosmóticas, como el manitol, por ejemplo. Eso nos ayuda a bajar la presión del cerebro sin necesariamente tener que bajar la presión arterial media. Ahora, ¿cuándo tengo que bajar la PAM? Cuando esa PAM está muy elevada. ¿Ya? Entonces, si yo bajo mucho la PAM, tampoco se perfunde el cerebro, ¿cierto? O sea, si yo vasodilato a ese paciente, ¿se va a perfundir el cerebro? ¿Quién ha hecho o ha estado en clínica? ¿Ha hecho práctica en clínica? Sin miedo. ¿Sí? ¿Ha visto alguna vez o han visto algún paciente, por ejemplo, típico, cachorro, gastroentérico, parvo, distemper? ¿Sí? ¿Han visto? Sí. ¿Qué le pasa a ese cachorro cuando llega? ¿Está animado? ¿Cómo está su conciencia? Generalmente está muy decaído, con depresión de conciencia. ¿Uno qué hace? Le pone fluido y a la hora ya está más animado. ¿Por qué? Porque logré perfundir ese cerebro. Mejoré sus presiones. ¿Ya? A un paciente que está con sepsis, por ejemplo, que está completamente vasodilatado. ¿Ya? Yo pongo fluidos, porque la gran mayoría de las veces con sepsis también son pacientes con compromiso de conciencia, taquipnéico, con presiones bajas, ¿ya? Con alteración de conciencia. Y a ese tipo de pacientes yo le pongo fluido y veo si responde. Ahí ya nos vamos a meter en otro tema, pero también es entretenido. Hay correlaciones con ecografía, por ejemplo, y eso lo van a ver lo más probable a lo mejor con el doctor Peña, que es sequísimo en ultrasonografía y en medicina intensiva. Vemos de vena cava, por ejemplo. Lo otro, ese tipo de pacientes, por ejemplo, cachorro que está hipoperfundido o con sepsis, le pongo fluido y no responde, todavía no está bien consciente, sigue con sus presiones bajas. ¿Qué necesito? Vasopresores. Ayudar a que el vascular se apriete para que aumente la presión. De ahí tengo que ir escalando en terapia. ¿Ya? Entonces, volviendo netamente a neurología. Tenemos que preguntarnos si es o no es neurológico. ¿Cuánto tiempo lleva la lesión? Como les decía, por ejemplo, una hernia discal. Esto empezó hace 2 días o empezó hace un mes. ¿Ya? Es diferente para poder llegar a un diagnóstico. Lo otro, si es una lesión local o una lesión difusa. ¿Ya? Si existe dolor, si es que los signos son simétricos o asimétricos. ¿Ya? El examen neurológico consta de esto principalmente. Observar, tocar, ver reacciones posturales, ver reflejos espinales, ¿ya? Evaluar nervios craneales. Y como les digo, saber si es que un paciente, por ejemplo, está con dolor, el típico, como les digo, una hernia discal, Dachshund, 4 años, clásico, que está con un dolor espinal. ¿Ya? Tengo que tocarlo. Tengo que evaluar los reflejos. ¿Ya? Y aquí me quiero centrar un poquitito para que evaluemos el tema de los reflejos, para que quede claro. ¿Ya? Si voy a prender la luz. ¿Quién tiene un papelito para poder borrar?